Bueno, a continuación vamos a hacer la retroalimentación del texto número 4, monólogo entre dos, que va de las preguntas 22 a la 27. Vamos a mirar qué es lo que nos dice este texto. Recuerden que estamos hablando de textos únicamente narrativos y líricos. Esteban puso la maleta de lona empapada y le crujieron las articulaciones cuando se sentó en el sueño, junto a ella, esperando a que pasara el bus de las 6. Era tan temprano que sintió de inmediato las últimas gotas de rocío de la alborada en los fundillos del pantalón. Y encima mojado, pensó con disgusto creciente. Amanecía. A las 6:15 de la mañana el sol es más picante que en el resto del día, pero también más pálido, porque es un solo que está acabado de estrenar y no ha tenido tiempo de aprender a calentarse. Al frente suyo, carretera de por medio, Esteban vio los pastizales de las haciendas ganaderas, pero no pudo oír el mugido de las vacas ni los pasos del compadre Pereira, que se le acercaba por la espalda, soplando aire fresco sobre una taza de café humeante, y cuando por fin se percató de su presencia ya le estaba tendiendo la mano, para saludarlo, como hacía siempre el compadre Pereira, a pesar de sus años, con un apretón resuelto que infundía un sentimiento de fuerza reposada y carácter y respeto. Al sentírselo encima, tan de repente, Esteban pensó que su mujer tenía razón. Se estaba quedando sordo. Ese era el único motivo verdadero de aquel viaje a la Cantaleta de su mujer para que se sometiera a los exámenes. El médico especialista, que había sido compañero de su hijo mayor en la escuela, lo aguardaba en el Hospital Universitario de Cartagena de Indias para medirle la audición y hacerle un diagnóstico. El médico sospechaba que el celebrado silencio del campo, que hasta podía escucharse revuelto con la brisa en las primeras horas del verano, y de cuyas virtudes terapéuticas se hacían lenguas los poetas que aconsejan huir del mundanal ruido, no era en realidad de buen provecho para los viejos, sino una desgracia, porque esa falta de alborotos es lo que va volviendo sorda a la gente. En su juventud, cuando vadeaba acequias y pescaba tortugas con una lanza, corriendo como un potro sin riendas por las orillas del caño, Esteban era capaz de descifrar las canciones que la brisa entonaba en la arboleda. Pero esta mañana, en cambio, el oído no le alcanzó para escuchar el canto de los gallos. Lo que vuelve sorda a la gente, se dijo, perplejo, mientras vestía a tientas, no es el bullicio sino el silencio. Supuso entonces que por motivos similares hay más mudos en el campo que en las ciudades. El compadre Pereira, que en las cacerías de antaño con solo pegar la oreja al suelo alardeaba de saber por qué trocha andaban los conejos, bebió un sorbo largo de café en el momento exacto en que el bus cochambroso, cargado de gallinas y plátano, asomó la cara en recodo del camino. ¿Para dónde va, compadre?, preguntó Pereira, al ver el equipaje en el suelo. ¿Para Cartagena? No, compadre, dijo Esteban, levantando el maletín. Voy para Cartagena. Ah, caramba, exclamó el otro. Yo pensé que iba para Cartagena. Le soltó la mano tras el apretón. El bus se detuvo junto a ellos como un perro viejo, inclinando la cabeza. Mi compadre se está quedando sordo, pensó con asombro cada uno de los dos. Nuestra referencia es un texto tomado de Gosaín de 2004, puro cuento. Acá podemos comenzar a determinar la tipología de este texto. Tenemos entonces un cuento. ¿Cuáles son los elementos claves del cuento? Recuerden que tenemos un inicio, donde usualmente lo que se hace es presentar un contexto de la problemática o de la situación que se va a desarrollar durante el desarrollo del mismo. Tenemos un nudo o un conflicto, que es donde se empieza a desarrollar y cómo se van desenvolviendo toda una serie de tramas frente a la situación. Y tenemos un desenlace en donde podemos encontrar efectivamente la conclusión o la finalización del cuento, mostrándonos qué pasó con esa situación problemática. ¿Cuáles son nuestros personajes? Tenemos a Esteban, tenemos el compadre Pereira, está la esposa de Esteban, el médico especialista y podríamos de pronto llegar a incluir como unos segundos protagonistas al hijo de Esteban, y esos serían los protagonistas. ¿Qué acciones tenemos? Básicamente las acciones que tenemos son Esteban esperando el bus a las 6 de la mañana. Esteban piensa en su mujer, hace una remembranza de lo hablado con ella, hace una serie de remembranzas con respecto a las intuiciones
de este especialista, se encuentra con Pereira, entablan una conversación y cada uno parte. Esas son las acciones básicas que podemos encontrar dentro del texto. En ese orden de ideas, miremos cuáles son las preguntas que se nos plantean en la prueba. En la historia, el protagonista se dispone a viajar a Cartagena con el propósito de A. Contrariar la cantaleta de su mujer. B. Atender un chequeo de audición. C. Saludar a un amigo de su hijo mayor. D. Huir del celebrado silencio del campo. La A es una posibilidad, sin embargo, fijémonos que en el texto nos están dando la razón. Al sentírselo encima tan de repente, Esteban pensó que su mujer tenía razón, se estaba quedando sordo. Ese era el único motivo verdadero de aquel viaje a Cartagena, de aquel viaje a la cantaleta de su mujer para que se sometiera a los exámenes. Su motivo era contrariar la cantaleta de su mujer. No, en ningún momento la va a contrariar. De hecho, él lo que hace es evitarse esa cantaleta, ya la recibió, quiere evitarla, ¿haciendo qué? Haciéndose sus exámenes. Atender un chequeo de audición es lo que nos está diciendo explícitamente el documento. Saludar a un amigo de su hijo mayor. Si bien es cierto, tenemos una pequeña descripción de este personaje y sabemos que era un amigo de su hijo, no es el propósito del protagonista. No es ir a saludar al amigo y mucho menos huir del celebrado silencio del campo, sino exclusivamente atender un chequeo de audición. B. 23. De la información que da el narrador sobre el pasado de los personajes principales de la historia, es decir, Esteban y el compadre Pereira, puede afirmarse que ellos A. Disfrutaban activamente de la naturaleza y del campo. B. Discutían siempre y no se llevaban muy bien. C. Sufrían desde muy jóvenes de una deficiencia auditiva. Y D. Viajaban juntos a Cartagena con frecuencia. No tenemos elementos dentro del documento que nos permita saber con qué frecuencia viajaban a Cartagena, y mucho menos si viajaban juntos, por lo que podemos descartar la opción D. Sufrían desde muy jóvenes de una deficiencia auditiva. Claramente durante el desarrollo del texto nos hacen una contextualización de esas capacidades que tenían cada uno. Esteban estaba en condiciones de identificar los sonidos de la alborada, así como el compadre Pedreras tenía las capacidades de colocar su oído y reconocer las trochas de los conejos. También podemos descartar la C. Discutían siempre y no se llevaban muy bien. Claramente no hay ningún elemento que nos permita conocer que había algún tipo de discusión o algún tipo de rencillas entre los personajes. De hecho, eran muy compadres. Fijémonos en los nombres, compadre Pereira, por lo que podemos descartar la B. Y evidentemente nos quedaría como respuesta única la A. Disfrutaban activamente de la naturaleza y del campo. Miremos nuestra pregunta 24. El texto se compone. Entonces, fíjense que acá hay unos elementos de los que discutíamos anteriormente con respecto al cuento. Decíamos que tenemos una introducción, un inicio, por lo que en una primera instancia podemos descartar la C, ya que la estructura que nos está dando es nudo, inicio y desenlace. Podemos descartarla. Tendríamos tres posibles opciones en este momento. Introducción, introducción, inicio. Fijémonos en la estructura del cuento, inicio, nudo y desenlace. Tenemos desarrollo y tenemos conflicto. Tenemos conflicto que podría ser relacionado con el nudo y tenemos un desenlace, un cierre y un cierre. Es decir que tanto la A como la B y la D tienen cierto respeto hacia la estructura del cuento. Ahora comencemos a mirar qué nos dicen en cada uno. A. Introducción, la espera en la carretera del bus de las 6. Entonces sabemos que desde las 6 de la mañana Esteban se encontraba en la carretera. Miremos qué nos dice la opción B. La espera en la carretera del bus de las 6, el encuentro con Pereira. Si bien es cierto, hay un encuentro con Pereira, el encuentro con Pereira se da en el lapso entre las 6 y las 6 y cuarto, que es cuando llega el bus. Y miremos la opción D. La mujer de Esteban le dice que está quedándose sordo. Entonces, la D no podría ser porque recuerden que la primera parte del documento que nos dice
Esteban puso la maleta de lona empapada y le crujieron las articulaciones cuando se sentó en el sueño junto a ella, esperando a que pasara el bus de las 6. Era tan temprano que sintió de inmediato las últimas gotas de rocío de la alborada de los fondillos del pantalón y encima mojado, pensó con un disgusto creciente. En este párrafo nos está contando solamente dónde estaba Esteban, dónde estaba esperando el bus. ¿A qué horas? A las 6 de la mañana. Posteriormente, en el siguiente párrafo nos hacen una descripción acerca del sol y que a las 6:15 comienza su resplandor picante. Y luego en el tercer párrafo incluyen a Esteban dentro del documento. Es decir que la opción D, que tiene que ver con la cantaleta, con la mujer que dice que se está quedando sordo, no tendría por qué ver. Nos quedaría entonces solamente la opción A y B. Miremos qué nos dicen en el desarrollo. Esteban percibe ante la llegada de Pereira que la sospecha de su mujer puede ser cierta. Narración de los episodios del pasado de ambos personajes. Si bien es cierto, hay una narración de esos episodios pasados de los personajes, no sirven para más, sino para contextualizar el conflicto. ¿Que el conflicto cuál es? La sordera de Esteban. Pero es una sordera que él percibe y que él comprende que pasa en el momento en el que no es capaz de identificar que efectivamente Pereira, su compadre, está acercándose. Entonces la narración de los eventos no sirven para más, sino para podernos darnos un contexto de que antes no pasaban eso, no tenían ese padecimiento de sordera y con el pasar de los años sí lo están teniendo. Y finalmente miremos qué nos dicen en el desenlace. El diálogo que permite comprobar que los dos personajes están sordos y el bus se detiene en la carretera. Claro, el bus se detiene, pero no en la carretera. El bus se detiene justo en el paradero donde se encuentra Esteban, por lo que al final también podemos encontrar los diálogos, recuerden, es un elemento clave dentro del cuento, porque le da voz a los personajes, por lo que nuestra opción correcta va a ser la A. Miremos nuestra pregunta 25. En la expresión se dijo, perplejo, mientras se vestía a tientas, la palabra subrayada establece una relación de causa-consecuencia entre dos eventos, oposición entre dos situaciones, simultaneidad entre dos acciones y contradicción entre dos hechos. Esta palabra no va a determinar nada diferente a relaciones de simultaneidad. Recuerden que el personaje estaba haciendo una acción, mientras que estaba haciendo esa acción, estaba cumpliendo otra. Es decir, que no hay por ningún lado algún motivo de oposición, mucho menos de causa-efecto y, peor aún, algún tipo de relación de contradicción, por lo que nuestra respuesta única va a ser C, simultaneidad. 26. En el texto se presenta una aparente contradicción que se expresa a través de revuelto con la brisa en las primeras noches de verano, lo que vuelve sorda a la gente no es el bullicio sino el silencio, se detuvo junto a ellos como un perro viejo inclinando la cabeza, bebió un sorbo largo de café en el momento exacto en que el bus. La D no nos presenta ningún tipo de contradicción, no la hay. Bebió un sorbo largo de café en el momento exacto en que el bus asomó, no hay ninguna contradicción. En la C, se detuvo junto a ellos como un perro viejo, estamos hablando del bus, recuérdenlo, inclinando la cabeza. No hay ningún elemento de contradicción, lo que es un elemento de metáfora, podemos llamarlo, un símil, preferiblemente, en donde están comparando a ese bus con un perro viejo, por lo que no hay un elemento de contradicción. Pero sí lo hay en la B. Recuerden que uno de los elementos que nos mencionaba frente a lo que decía el especialista es que ese poco bullicio, esa falta de ruido en el campo generaba la sordera sobre todo en los personajes ancianos. Fijémonos en este apartado. El médico sospechaba que el celebrado silencio del campo, que hasta podía escucharse revuelto con la brisa en las primeras horas del verano y de cuyas virtudes terapéuticas se hacían lenguas los poetas que aconsejan huir del mundo en el ruido, no era una realidad de buen provecho para los viejos, sino una desgracia porque esa falta de alborotos es lo que va volviendo sorda a la gente. Esa va a ser esa aparente contradicción que podemos encontrar en el desarrollo del texto.
Entonces nuestra respuesta correcta va a ser la B. Pregunta número 27. De los siguientes enunciados, el que utiliza una forma de narrar similar a la que se presenta en el cuento Monólogo entre dos es A. En los días inmediatos seguía escribiendo con obstinación, aunque no recogiera ya las explicaciones del capitán. B. Bueno ya, pidamos otros dos, pero no tan secos, capaz que nos curemos. Mira que con este recortar diarios no he almorzado nada. C. Lo vi caminar detrás de los candelabros. ¿Cuándo lo hubieras hecho pasar? Pregunté, sin dejar de comer. Entonces ella me respondió, era lo que iba a hacer. Cuando oyó la voz del viejo que lo llamaba, Alfonso abrió los ojos, llevaba ya un rato despierto esperando que él lo llamara. Si ustedes se fijan, el documento está escrito en tercera persona, porque nos está narrando los hechos y los acontecimientos, así como los pensamientos de nuestros dos personajes. Es decir, que tanto la respuesta A como la B como la C, si ustedes se dan cuenta, hay unos elementos que nos permiten identificar una narración en primera persona. Lo vi caminar detrás de los candelabros. Y hay un posible diálogo. Bueno, ya, pidamos otros dos, nuevamente primera persona. Y en los días inmediatos seguí escribiendo con obstinación, nuevamente primera persona, por lo que nuestra respuesta correcta va a ser la D. Cuando oyó la voz del viejo que lo llamaba, Alfonso abrió los ojos, llevaba ya un rato despierto esperando que él lo llamara.